y vamos a seguir desde el verso 20. Habíamos quedado en, las obras de la carne. Pero vamos a leer desde el 18, dice: pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pleito. Y vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, acá vemos el octavo punto, pleitos. Y vemos que eso todo está en la carne. Cada uno pleitea con su hermano o con el que está cerca. Y bueno, está y tenemos que, a través de la palabra, juzgarlo. El noveno punto, en Gálatas, celos, que significa envidia. Santiago, capítulo 3, verso 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, vemos acá, el apóstol nos da un consejo. Dice, si tenéis celos amargos. Y vamos a ver también en Primera de Timoteo, en cuanto a este punto, Primera de Corintios, capítulo 3, hablando siempre del fruto
de la carne. Capítulo 3, versículos 2 y 4. Y vemos lo que el apóstol le habla a los hermanos de Corintio. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni lo sois todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso es según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así nos está hablando el apóstol que realmente no debe haber celo entre los hermanos que tienen ministerio. Y bueno, yo a lo mejor miro y la hermana Mirta tiene una linda voz para cantar. Y yo también quiero cantar con ella y bueno, y comienzo a decir: no, así no sabe cantar, mire cómo desafina, no. Y así, y ese es el celo amargo. Y por ahí el otro hermano da la palabra, pero hay un celo amargo. No da bien la palabra. Acá se equivocó en este punto. Y le empezamos a buscar los puntos. Y el hermano Eliseo o el hermano Marco con sus grabaciones, no, ellos no trabajan bien. Hacen así y empezamos a buscarle puntos a todas las cosas. Y esos son la envidia. ¿Por qué? Porque yo anhelo ese lugar. Y pues si anhelo, pido al Señor y Él va a dar la capacidad y la manera de que todos podamos realmente estar. Con razón el apóstol Pablo allá en el capítulo 4 de Filipenses le dice a Evodia y a Sintique: os ruego en el Señor, dice, que sean de un mismo sentir. Había problema entre estas dos hermanas, pero Pablo no se detuvo en la discusión de las hermanas. Las dos eran útiles, y así, hermano, cada uno somos útiles en la obra del Señor. El Señor nos usa de distinta manera. Yo no creo que la hermana Fanny con la hermana Mirta u otra hermana que sea activa en este lugar se pongan: no, porque yo hago esto y usted no lo hace, y porque esto, y que yo lo hago mejor. No, hacemos como para el Señor. Hacemos como para el Señor. Y bueno, y hacemos lo mejor hasta donde el Señor nos da. Y bueno, celos. Y el celo también significa envidias. Envidias. Volvemos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Dice celos y luego sigue con ira. Y vamos a ver un poquito en Santiago otra vez, el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Habíamos leído recién. Habíamos leído también ese punto. Ira. A veces realmente, hermano, no nos podemos hablar entre nosotros, los santos, de la ira que mora en nuestro corazón hacia el hermano. Y todo eso también es por celo, por envidia, y nos airamos. A veces porque no nos entendemos, nos desconocemos, como dije el otro día. Nos desconocemos. Fíjese, por eso, mis amados hermanos, leemos de nuevo este versículo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y muy pronto para enojarse o airarse. Entonces ya no estamos en la ley del amor, estamos dejando la ley del amor. Y viene un hermano y me habla, y por ahí me habló de una manera distinta, y ya me enojé. Y era a lo mejor una tontera, como podríamos decir. Pero
nos airamos. Y bueno, y el apóstol Pablo también nos da un consejo sobre esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, y el verso 8. Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando levantamos nuestras manos no vamos a decir que el Señor no le oye, porque al Hijo siempre le oye. Pero qué lindo es ir a la presencia de Dios sin un corazón lleno de contención y sin ira. Porque a su vez también nos gozamos, a la vez que nos interesamos por el hermano e intercedemos, nos gozamos en la presencia del Señor. Dice, quiero que los hombres, dice, levanten las manos, dice, sin ira, dice, manos santas, sin ira ni contienda. Fíjese, el apóstol nos da un consejo. Bueno, vemos el 11º punto, contienda. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. No conocemos eso, ¿verdad? No hay contienda entre hermanos. Que el Señor nos ayude, hermano. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice así: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefa. Y por ahí salía uno que creía ser más espiritual. Y yo soy de Cristo, dice. Y yo soy de Cristo, dice. Y hay una pregunta, hermano. ¿Acaso está dividido Cristo? Hermano, esta pregunta tiene que quedar para nosotros. A veces, cuando realmente escuchamos estas cosas, y el Señor se ha revelado, porque a veces no se ha revelado, y también nos prendemos en la contienda. Prendemos en la contienda, en la ira, en la disensión. Pero cuando viene un hermano y nos comenta algo, realmente a veces da dolor. Porque aquí dice, ¿sabés que el hermano fulano está airado, está contendiendo? Dice que ese lugar es de él, o que esa oveja es de fulano de tal. Pablo dice acá que ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? El hombre divide, hermano, guiado por Satanás, porque Satanás, si hay algo que sabe hacer, es dividir, pero no sabe ni multiplicar ni sumar. No aprendió las tablas, entonces sabe dividir. Y siempre la división viene por la ira, la contienda. Que el Señor nos guarde en esto. Pero vamos a ver en Filipenses lo que también dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2 y el verso 1 y 2 y luego el 14 y el 15. Vea lo que el apóstol pide, hermano. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, diciendo yo soy de Pablo. Ah, no. Estoy leyendo mal. Sintiendo lo mismo, dice. El mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y podemos leer el tercero. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo.
Sabemos que el apóstol Pablo se sentía el más chico de todos. Y a veces vemos alguna niñez y demasiado queremos hacer resaltar la niñez del hermano, porque decimos, no, yo soy superior. Y estamos como la criatura. Cuando hay varios chicos en una casa y alguien hace algo que no corresponde, el otro dice, no, fue fulano, dice. Está resaltando la niñez o el error del otro. Y eso es lo que Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y hay otra cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y bueno, yo tengo un buen abrigo, tengo un buen sobre todo. Había un hermano que decía, bueno, si tiene 2 sacos, dele uno al hermano que no tiene, decía. Y así tiene que ser, porque eso es mirar también por lo del otro. A veces miramos, bueno, que a mí no me falte, y mayormente el hermano que es el que trabaja y trae el sustento a la casa, y dice, y yo trabajo, dice, para que no le falte nada a mi familia, y el otro que haga lo mismo. Y a lo mejor el hermano trabaja, pero el sueldo es menor. Y bueno, para compartir con las necesidades de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dice el verso 5, y fíjese en quién hubo ese sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto es lo que el apóstol nos dice. Y el verso 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contienda. La murmuración. Hermano, cuando en una asamblea entra la murmuración, hace estrago. Hace estrago. ¿Por qué? Porque derriba fortalezas. Y si por ahí está enclenque, peor. Por eso es que necesitamos, hermanos, levantar vallados de oración para que nada pueda derribar vamos a decir, la obra de Dios. Pero a veces cuando nos descuidamos un poco viene otro y bueno, empieza la murmuración. Seguimos. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjese lo que el apóstol Pablo nos deja a cada uno, que no corrí en vano, dice, ni en vano he trabajado, dice, ni en vano he trabajado. Qué amor el del apóstol. Y fíjese, dice la parte última, dice, o todo el versículo, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, nosotros somos una gran familia. Y el mundo nos mira. Y sabe una cosa, hasta hace unos cuantos años atrás, el mundo decía, los creyentes evangélicos son muy unidos. Entre ellos se ayudan entre todos. ¿Seguirá que siguen diciendo lo mismo? ¿O nos ven peleándonos unos con otros? Hermano, fíjese lo que dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que a veces también sin pensar hacemos. Hay un hermano caído y yo tengo un problema con el hermano Guillermo,
y le cuenta al hermano. Y ese hermano caído le cuenta a la vecina, sí, porque sabe que fulano de tal tuvo problemas con el hermano pastor, o con el hermano, o con el anciano, o con el obrero. Ah, pero ellos también pelean. Y ellos se admiran, hermano. Hermano, lo que es de la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios. No podemos a los que están afuera. Dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando hacemos esto, es una iluminación apagada y no sirve de nada. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Que el Señor nos ayude a eso, hermano. Está en nuestra carne y a veces, bueno, parece que nos queremos sacar eso de en medio de nosotros, pero no es bueno. 12º, disensiones, que significa discordia. Tampoco hay, Primera de Corintios, capítulo 3. Y no se piense, hermano, que yo estoy hablando y estoy libre. También eso está en la carne y nos molesta. Capítulo 3. Versículo 3 a 9. Habíamos leído recién. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese lo que está hablando aquí. Y sigue, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores de los por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, acá está hablando el apóstol. A veces nace el celo entre santos. Y bueno, yo trabajé con este santo. Y por tanto, yo hice. Y viene otro hermano y termina y pone otra vez algo. Pero siempre bien puesto. Y empieza la pelea entre pastores mayormente. ¿Y por qué te llevaste ese creyente que era mío? Yo le dije una vez a un hermano, yo no le firmé ningún contrato, no le firmé nada. Yo soy de Cristo. Y usted también. Porque el Señor nos usa a nosotros, a usted, a mí, a cada uno. Pero las almas son del Señor. Él dio su vida. Usted no subió a la cruz. Yo no subí a la cruz. Ninguno de los que estamos acá. Pero el Señor sí. Y somos de Él. Y para Él. De Él y para Él. Y bueno, y como dice, vino este que no hizo nada. Había un hermano que dice, yo trabajé mucho en este lugar. Y vino aquel otro que no hizo nada y me lo llevó. Y bueno, hay creyente que es así, que a veces es inestable. Y bueno, pero la obra es de Dios. Y también somos enseñados algo. Cada uno en este tiempo está buscando su lugar y su fila. Pero mientras el hermano se vaya y se congregue dentro de un lugar donde dan la verdad,
Bueno, vamos a dejar. Hay algunos que dan una verdad completa. Y gracias a Dios por esos santos que dan la verdad completa. Y yo sé que va a sufrir como lo hizo el apóstol Pablo. Pero aún así él, mientras no sea que usted baje allá la legalidad y niegue su salvación y empiece a decir, bueno, bien, el Señor y nos lleva a todos juntos y todas esas cosas. Él acá está diciendo, yo planté. Apolo, con otra manera, regó. Pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Y bueno, si ese santo inestable sigue a hombre, hermano, en cualquier momento, sea el hermano que venga, y ya tiene en su corazón, mi esposo suele decir a veces, si ya tenía pensado, lo va a hacer. Y sí, así es. Si lo tenía pensado, lo va a hacer. Pero nosotros nos damos vuelta contra el otro pastor, el otro obrero. No, él vino y me lo llevó. No es así. No es así. Y al irse, involucra a otro pastor. Hermano, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5. Todos conocemos ya un poco esa parte. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella con un látigo y un chicote. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como, bueno, si tengo tiempo voy, con ánimo pronto. Y el que nos toca a nosotros, hermanos, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y para qué? Acá viene algo, hermano. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para eso, hermano, para eso. Que ya acá encontramos un Pedro crecido, ya no era aquel Pedro impulsivo, un Pedro anciano, todo crecido. Y cuando aparezca, dice el príncipe, y yo sé que cada uno queremos la corona, cada uno queremos esa corona, mayormente de aquellos que, bueno, el Señor nos usa en dar la palabra. ¿De quién es la grey? La grey es de Dios. Y vamos a ver otra cita sobre qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la disensión. Algo que leemos cada vez que participamos de la cena. Primera de Corintios, capítulo 11. Y el verso 19. Podemos leer desde el 17. Y acá está hablando de abusos en la cena del Señor. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, que también significa disensiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Había sido que también es necesario que los chicos peleen. ¿Para qué? Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa? Aquel que entendió. El maestro da una lección y luego toma una prueba. Y el Señor da la palabra. Y si después empieza la disensión, nos está tomando prueba. Y si nos ponemos a pelear con el hermano, estamos desaprobando. Pero si le decimos, a ver, hermano,
como hizo Abraham, aún con Lot, su sobrino, y aún a perder, porque Abraham aparentemente perdió. Aparentemente. No haya altercado entre tú y yo, ni entre mis obreros, o sea, criados y tus criados, porque somos hermanos. Pero a veces no desconocemos, no desconocemos. Y bueno, dice, es necesario, ¿para qué? Para que se manifiesten los aprobados. Y el aprobado es paciente. ¿Cuánto nos habló el Señor todos estos días de la paciencia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Realmente a veces, hermano, cuando nos ponemos a leer la palabra, decimos gracias, Señor, porque realmente cuánto nos habla, cuánto nos ama el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y algo que nos cuesta a veces, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ah, me la hiciste. Ya vas a ver eso. Hermano, ese no es el espíritu de la gracia. El espíritu de la gracia es vivir en paz con todo. Y si ese hermano que más daño me hizo, mañana me necesita, ahí tengo que estar. Ahí tengo que estar. ¿Me hizo daño el hermano? No. Él se levantó contra el Señor. Y vamos a recordar algo, sin leerlo. Estaba Jesús en el huerto. Y vino el soldado Malco para prender a Jesús. Y se levantó Pedro y le cortó la oreja. Y cualquiera diríamos, estaba bien, le defendió al Señor. Y él le dijo, no, deja, Pedro, dice, yo puedo pedir, dice, legiones. Y tomó la oreja y se la puso en su lugar. Y le sanó. Y él sabía que iba a la cruz. Y este hombre venía para eso. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender? A veces un hermano nos mira mal, o sabemos que dijo algo, o nos contestó mal, y no olvidamos más. Y Jesús tomó la oreja de Malco, se la puso en el lugar y lo sanó. Y nosotros tenemos que ser semejante a Él para ser esposa. ¿Quieres ser esposa? Bueno, vamos a levantar la oreja del otro y la vamos a poner en el lugar. Que el Señor nos ayude. Yo sé que en nuestra, vamos a decir, en nuestra parte no está. No, me la hizo y yo se la quiero hacer. Pero que el Señor nos ayude. Y lo otro, y lo completó en la cruz, en el último momento. Padre, dice, perdónales. Él no quería que su Padre derrame la ira sobre ellos, porque no saben lo que están haciendo. No me reconocen que soy el Hijo de Dios porque no le ha sido revelado, porque no entienden, porque no abren su corazón. Pero Él podría haber hecho, bueno, por causa de todo esto que me están haciendo, Padre, dale lo peor. Pero no, Él clamó, perdónales. Bueno, ese debe ser el espíritu de la esposa. Dice que tenemos que ser semejante a Él en algunas cosas, en todo. Y es imposible, a la carne le es imposible. Si miramos, es imposible. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Con la ayuda del Señor lo podemos, hermano. Seguimos. 13. Herejías. Significa ir al contrario de la fe iniciada o a las Escrituras o a la palabra, ir a lo contrario de lo que dice la Escritura o la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ya se ve en este tiempo. Ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de eso. Nombrábamos, aquellos que aún en el mensaje se están volviendo vamos a decir, a los judaizantes. Y también los testigos de Jehová y cuantas cosas. Herejías. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por supuesto que esto está hablando de aquellos que se disfrazan de hijos de Dios, pero que no son hijos, porque nunca hay condenación para un hijo. Nunca un hijo que ha sido redimido va a ser condenado. Pero sí aquellos que dicen ser falsos hermanos, dice el apóstol Pablo, falsos hermanos. 14. Envidias. Génesis capítulo 37. A veces, hermano, demasiado nos queremos defender de todas estas cosas, pero cuando esto viene, a nosotros nos trae bendición. Y ahora vamos a ver un poquito. Génesis 37, 11. Está hablando, usted puede leer en su casa todo el capítulo. Por lo general, los que estudiamos la palabra sabemos de qué habla. Cuando José, por envidia, es vendido de sus hermanos. Y fíjese que dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjese, dice que ellos le tenían envidia. Y eso también hablábamos hoy. A veces hay un hermano que tiene un ministerio desarrollado. Y es tanta la envidia que queremos voltear ese ministerio. No. Pero ¿y de dónde salió con tanta revelación? Si fíjate su vida como era antes. Y podíamos haber dicho del apóstol Pablo eso, hasta que tuvo el encuentro con el Señor. Y fíjese qué maestro Dios levantó. Pero siempre queremos hacer algo para tirar por debajo el ministerio de un hermano. No escuchamos a la palabra. No miramos si el hermano está diciendo algo bueno. No. Vamos a mirar lo que pasó antes. Pero después nos paramos en el púlpito y decimos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usamos la palabra de Pablo. Pero a Pablo, no. Si arrastraba a las mujeres, hacía problemas, entraba a los cristianos y les hacía esto. Pero dice que Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios ya le había escogido desde el vientre de la misma religiosidad. ¿Para qué? Para que le sirviese. Porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él estaba mirando el corazón, no estaba mirando lo cabezudo y malo que había sido Pablo. Él sabía que podía transformarlo,
y que Pablo se iba a dejar. Él nos conoce, hermano. Cuando nadie le entiende a usted, y quizás usted está buscando y peleando con su carne, porque hay hermanos que pelean con su carne. Pero nosotros miramos lo que está adelante, porque el hombre juzga lo que ve, pero no lo que está adentro, porque ese solamente lo conoce el Señor y usted. Y Dios conocía lo que había dentro de Pablo. Dios conocía, pero había envidia. Hechos capítulo 7, versículo 9, vamos a leer. Dice, y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fíjese los hermanos de José. José ya tenía revelación, Dios le había mostrado en sueño, pero los hermanos le envidiaban. Pero dice que su padre, él guardaba en su corazón y observaba todas las cosas. Y acá dice, los patriarcas, no eran cualquiera, eran compañeros también, patriarcas. Movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y vea lo que dice el verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones. Y esto es lo más importante. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjese, le dio gracia. Hermano, a veces Dios levanta a aquel más cabezudo y le da gracia. ¿Y sabe por qué? Porque ese descendió a lo último y de allá Dios le levantó. ¿Y qué hizo? Como Mefiboset, que estaba lisiado, que ya nadie daba nada por él. ¿Y qué hizo David? Dice, no ha quedado de la casa de Saúl, pero no dijo mi enemigo. Alguien para que yo tenga misericordia, y Saúl era su enemigo, pero él tenía gracia. Y le dijeron, sí hay uno que pasó así, que cuando iba disparando cayó del caballo y quedó cojo. Y dice, ve y búscalo. ¿Y qué le dijo cuando llegó? Te vas a sentar en la mesa del rey y vas a comer la comida del rey y vas a vivir en la casa del rey. Y bueno, Dios levanta, hermano, a aquel que alguna vez fue destructivo. ¿Para qué? Para sentarlo a la mesa del rey. Y eso es gracia. Y acá dice que a José le dio gracia. Y él había estado en un pozo ahí entre el barro. Había estado en un pozo. Y encima acusado con mentira. Porque José no había hecho nada de lo que le habían dicho. Pero dice, pero Dios estaba con él. Y allá en Génesis dice, mas Jehová estaba con él. Hermano, y si Jehová, si nuestro Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, que realmente podamos entender esto. Y cuando alguien se levanta porque Dios le da un ministerio, bueno, Señor, tú sabes por qué le diste. Tú estás mirando lo que yo no veo. Nosotros vemos hasta acá, ¿no, hermano? Bien, vemos hasta acá, ¿no? Pero el Señor mira más allá. El Señor mira todas las cosas. Y bueno, pero a veces actuamos así, como dije, por envidia, porque no entendemos el plan de Dios. Proverbio 14, el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La palabra carcoma en este tiempo es cáncer de los huesos. Y a veces tanta la envidia que se nos carcomen los huesos. Estamos hablando en la parte espiritual, hermano. Espiritualmente andamos tan mal. Dice que carcome los huesos y además el envidioso arde como si tuviera fiebre. Santiago capítulo 1,
y el verso 3. La verdad que quería salir de esta parte, pero el Señor nos está hablando, nos está preparando. Queremos ser obreros. Queremos ser obreros. Santiago capítulo 4, versículo 1 a 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Fíjese lo que dice. Dice que ardemos, dice. O sea, viene una fiebre envidiosa. Y estamos inquietos. Porque vemos que el otro hermano está adelantando espiritualmente. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir al Señor. Pero no pedir al Señor para que yo le sobresalga. Ay, mire cómo predica el hermano Guillermo, yo quiero predicar mejor que él. Yo le voy a pedir al Señor. Y el domingo que viene me voy a plantar y voy a predicar mejor que el hermano Guillermo. Esa oración no llega al techo, hermana. No. Señor, dame gracias para dar tu palabra. Pero con toda humildad. Con toda humildad. Que el Señor nos ayude en esto. Mayormente, como dije, aquellos que buscamos y deseamos realmente ser obreros. El 15º, homicidios, significa dar muerte a otra persona. Juan 8:44. Vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto le está diciendo Jesús allí a los sacerdotes judíos, a aquellos que querían sobrepasarlo. Dice, y a mí, dice verso 45, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguno me puede acusar de pecado? Les pregunta el Señor. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no la oís, porque vosotros no sois de Dios. El impío va a buscar, y a veces, hermano, realmente, lastimosamente, queremos actuar como el impío. A veces, lastimosamente, queremos actuar como el impío. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No está diciendo que va a perder la salvación, No. No está hablando de esto. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire hasta el punto que nos pide el Señor. Poner la vida por el hermano. Y a veces por aquel que menos nos quiere, por aquel que más daño nos hizo, poner la vida. Hermano, ¿cómo nos amonesta la palabra? Señor, ayúdanos a llegar a este punto. Ayúdanos a llegar a este punto. Vemos el ruego de David, un vencedor total. Después de toda su recorrido, David sabemos que es el tipo del vencedor total. Salmos 51 y el verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua
tu justicia. Líbrame. A veces, hermano, nos matamos con un arma, pero dice Santiago que la lengua es un arma poderosa. Y empezamos a hablar de alguien y matamos el testimonio de un hermano. Y por ahí no estamos ni seguros. Que el Señor nos ayude. Cuando escuchamos algo, hablar menos, ir al Señor. Mira, yo sé hasta aquí. Más de eso no sé. Y si es posible, no entrar. Porque a veces, hermano, hacemos cosas que, y mayormente, vuelvo a decirle, el obrero, el pastor, las hermanas. Usted sabe que en Formosa hubo hogares que se rompieron por causa del hablar de hermanas, que a lo mejor vieron o pensaron ver y fueron, le dijeron a una esposa, se rompió el hogar para siempre y hasta hoy se rompió ese hogar. Y bueno, y hacemos cosas así. Que el Señor nos ayude a ver. Y eso no significa que estamos tapando pecado. Si tenemos que hablar, hablamos con la persona, mira hermano, yo vi esto, o hermana, yo vi esto, y al Señor no agrada. Pida primero al Señor gracia para hablarle y mostrarle por la palabra. Pero fueron y le contaron a la otra persona. Y eso también es un homicidio, es el homicidio de un hogar. Mataron un hogar. Y como obreros, y a veces, tanto hermana Mirta como hermano Guillermo, como Fernando, ¿no? Y a veces a mí, por ser una hermana grande, vienen hermanos y comentan, hermana, ¿sabe hermana que tal cosa es así? Y bueno, mira hermana, la palabra dice así. Pero eso hermano no tiene que salir con el amigo o con la hermana con la amiga. Vos sabés que fulana me contó esto. Porque hermano, usted es hermano, a lo mejor, o esa hermana, todavía no llegó a un crecimiento y no sabe guardar eso. Y llega a oído. Y podemos hacer un homicidio. Porque rompemos, matamos hogares, separamos niños, hacemos cuantas cosas, hermano. Y eso también es homicidio. O por ahí decimos algo de un hermano que no es cierto. Entonces, que el Señor nos ayude. Tenemos que hablar así porque estamos en una... Bueno, los hermanos pusieron escuela, ¿no? Para preparación de obreros. Y el obrero debe ser prudente, decoroso. Eso leímos en Tito, ¿no? Prudente, prudente. Bueno, ¿sabe algo? Y no tienen que saber todo. A veces hasta los chicos saben. Sí, vos sabés que el hermano fulano, porque escuchó. No. Si alguna cosa nos cuentan es para orar, hermanos. Ir a la presencia del Señor. Aparte el Señor nos puso por gracia y misericordia en un lugar donde viene un hermano y nos comenta algo. Y bueno, es para ir al Señor, para ser de ayuda, no para poner más carga. Hermanos, realmente que el Señor nos ayude en estas cosas. Que el Señor nos ayude. 16º, borrachera. Significa embriaguez, bebedor, ebrio. Romanos capítulo 13. A veces no estamos hablando de la borrachera, solamente del vino, la cerveza, la sidra. Estamos hablando de la borrachera del mundo. El mundo nos emborracha con sus cosas. Romanos capítulo 13. Porque a veces cuando hablamos de borrachera solamente vamos al vino, a la cerveza, a la sidra y a cuantas cosas. Y yo no le estoy diciendo, hermano, que vaya a tomar, pero a veces estamos borrachos de muchas cosas, de muchos vicios, de muchos deleites carnales.
Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese, vio que no era solamente en cuanto a la bebida, en cuanto a todo esto. Todo esto puede emborrachar la vida de un santo y ser perturbación para poder crecer espiritualmente, Y vemos al apóstol Pablo lo que dice en Efesios capítulo 5 y el verso 18. Vamos a leer el 17. Por tanto, no seáis insensatos. Pablo le dijo a los Gálatas, no seáis tontos, sin seso. Y acá dice lo mismo, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Habla del hablar también. A veces el hablar del santo es igual a la de un impío. Está embriagado de las cosas del hablar del mundo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! Llenos del Espíritu Santo. Por esto el obrero debe ser sobrio, sin vestigio de alcohol, pero no solamente del alcohol natural, sino el alcohol del mundo, que realmente nos entenebrece la mente. A veces estamos llenos de todas esas cosas, de la manera del mundo, estamos embriagados del mundo y andamos como tontos. Y para terminar les voy a dejar un versículo. Y vamos a dejar aquí. Primera de Timoteo. Y usted ya conoce a cuál versículo voy. Capítulo 3. Y el verso 2. Podemos leer el 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. ¿Usted desea ser obrero? ¿Desea ser un obispo? ¿Desea ser un pastor? ¿Desea ser un anciano? ¿Desea ser un diácono? A veces anhelamos y está bien anhelar, hermano. Es bueno anhelar. Dice, buena obra deseades. Fíjese lo que nos anima Pablo a anhelar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, en la palabra, en el espíritu. Marido de una sola mujer. Bueno, antes se explicaba esto de otra manera, pero hoy vamos a explicar lo que es. Dios te dio una esposa, no 2 o 3 juntas. Bueno, los hermanos dicen, si a una no la soporto, ¿cómo serían 3? Pero marido de una sola mujer. Y también habla de tomar las cosas del Señor, vamos a decir, con responsabilidad. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. A veces, hermano, se piensan cuando están entre hermanos varones, y perdonen los hermanos, pero la palabra dice así. Y bueno, podemos hablar de cualquier cosa, y hablamos indecorosamente, o las hermanas,
Hablamos de varones y hablamos indecorosamente. Y las jóvenes nos oyen. Y a ustedes los jóvenes los oyen. Maestros del bien, dice. Y las hermanas maestras del bien. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Dice, hospedador, apto para enseñar. Hermanos, si hablamos de cualquier manera, no somos aptos para enseñar. Porque primero tenemos que pedir al Señor ser librados nosotros. Y no le digo que lo haga religiosamente. Si tenemos esa manera, bueno, Señor, cambia mi manera. Que pueda hablar bien. Que pueda, vamos a decir, comentar algo, pero sin llegar a esa obra maliciosa. Hablar maliciosamente. Que el Señor quite. Dice, quítese de vosotros toda malicia, dice. Hermano, vamos a dejar aquí. Hay todavía un poco más, pero pasó el tiempo.